de terrorismo económico que tiene efectos concretos, que se suma a la voluntad del gran empresarial de cambiar el gobierno. Vocês têm visto na imprensa, vocês têm visto muita gente falando que o Brasil passa por um momento de dificuldades. O Brasil hoje é um dos países mais sólidos do mundo. Por isso eu peço a vocês que não deem ouvidos a esses que jogam sempre no quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Críticas todo mundo tem de ter a humildade de aceitar. Agora, terrorismo não. Fazer estardalhaço e terrorismo informativo sobre a situação do Brasil, não. Por primera vez probablemente va a ganar Dilma contra lo que llaman el mercado, es decir, la gran mayoría de los empresarios prefieren la oposición. Entonces asumen el clima de terrorismo económico. El mismo partido de oposición, el PSDB, hizo una encuesta esta semana y los temas principales de preocupación de los brasileños son seguridad, salud y educación. Es decir, no entra en la preocupación de la gente porque tienen buena situación económica, pero ellos saben que eso se vuelve un instrumento efectivo porque ahuyenta capitales, crea cierto grado de incertidumbre. Entonces es un efecto basado en el monopolio privado de medios de comunicación. Las encuestas demuestran que la gran parte de la gente que vota por Dilma son los más pobres y regiones más rezagadas como Nordeste, ¿no? Eso que van a garantizar probablemente su victoria. Que son gente que no está afectada por esa opinión pública fabricada por los medios de comunicación. Basta decir que el principal periódico televisivo, Jornal Nacional, tenía un 60% de audiencia en los años 90, hoy tiene menos del 30%. Entonces, tiene importancia. Poca gente lee periódicos, pero los periódicos dan la agenda a la cadena de radio y de televisión. Pero la gente que vivió transformaciones fundamentales en su vida no da pelota a lo que dicen esos medios, ¿no? Con todo respeto será como dice Emir Sader, porque el planteo de los medios, convertidos ellos realmente en los opositores, es muy severo. Y de vez en cuando parece que encontrasen algún candidato potable. Insólitamente, esta vez viene desde la izquierda, a raíz de la muerte de Eduardo Campos en un accidente de aviación. Marina Silva, que viene de la izquierda, podría ser perfectamente funcional a esos intereses del periodismo neoliberal del Brasil. Veamos por qué. Las elecciones en Brasil se encaminaban hacia una victoria de Dilma Rousseff en primera vuelta. La muerte de un candidato opositor, Eduardo Campos, permitió que la derecha hiciera una gran operación mediática para proyectar a Marina Silva como una candidata que pudiera ganar votos grandes, una proporción alta de gente que estaba indecisa o pensaba votar nulo o blanco. Pero nadie hasta ahora perdió votos para Marina. Entonces, digamos que la posición favorita de Dilma Rousseff se mantiene. Entonces, es un programa, digamos, ganador en el sentido que el país no está en una situación insostenible, ni desde el punto de vista del empleo, ni de inflación, ni de salario, nada. Entonces, hay una cosa que es una desmistificación, digamos, de lo que la prensa en general suele plantear, con un agregado que es la participación de Lula, que también es el gran elector en Brasil. Entonces, eso probablemente va a replantear los dilemas, no bajo el impacto emocional de la muerte de Eduardo Campos, pero a partir de que lo que el PT se plantea a futuro, continuidad y profundización de un proceso, y la oposición plantea la ruptura. Marina Silva viene a ser una vía eventual de salvación para la derecha que estaba caminando a una derrota en primera vuelta. Ella viene de ser ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula, salió del gobierno incluso porque creía ella que iba a ser la sucesora de Lula, fue Dilma Rousseff, y se fue candidata en 2010 con un planteamiento de una política alternativa.
la mitad de sus votos vinieron de ese planteamiento ecológico. La otra mitad vino de una campaña final muy brutal de los evangélicos sobre el tema del aborto. Ella dobló sus votos en verdad con esa perspectiva. Entonces no son 20 millones de votos ecológicos, son una mitad por lo menos de votos evangélicos, tiene esa ambigüedad. Ella no logró las 500.000 firmas para fundar su partido y ser candidata. Entonces se asoció a ese pequeño partido, Partido Socialista, que en verdad salió del gobierno y pasó a criticar tan duramente contra la oposición tradicional. Y Marina se sumó a él. Hay declaraciones de ella tipo, no me importa ser presidente, hoy mi objetivo es sacar el PT y el bolivarianismo del Estado. Entonces asumió tesis ampliamente de la derecha. Una eventual victoria de la derecha significaría, en primer lugar, el reciclaje del lugar de Brasil en el plano internacional. Seguramente era bajar el perfil de Mercosur, eventualmente salir de UNASUR, retomar lazos de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, que es el discurso que hace, ¿no? En segundo lugar sería un replanteamiento del libre comercio en Brasil, retracción del Estado. La declaración del principal ministro económico de Aécio Neves es de que Brasil no crece más por el nivel alto del salario mínimo, imagínense. El mismo Aécio Neves dijo que está preparado para imponer medidas impopulares. Entonces vendría un aprieto económico, un ajuste fiscal muy duro en lo interno. Cuánta sabiduría la de Mir Sader. Hay que preguntarse de cualquier manera qué puede hacer Marina Silva, teniendo en cuenta que es ahora la mimada de ese periodismo neoliberal. Toma votos de la izquierda, que la han acompañado históricamente, toma votos de la derecha, que como Marina quieren voltear de cualquier forma al PT. ¿Hasta dónde puede llegar? Tan bien considerada ahora por esos medios que son los reales adversarios del gobierno de Dilma Rousseff. Quiero que miren esta estadística. La preparó la Universidad Nacional de Río de Janeiro. Van a ver ustedes este cuadro. Son las noticias positivas y negativas. Lo azul es la noticia positiva para cada uno de los candidatos. Lo rojo son las noticias negativas. Vean a Aécio Neves, que tiene 15 coberturas favorables y 15 negativas. Está parejo. Vean a Eduardo Campos abajo, que tiene más tapas en contrario que favorables, pero por poca diferencia, 11 contra 16. Y vean lo de Dilma, 195 tapas negativas contra 15 favorables. ¿Cómo se hace para pelear contra semejante cuadro? Contra un periodismo que se lo vamos a definir con una pregunta que ellos mismos hacen. En el programa al que van todos los candidatos, tienen 15 minutos para expresarse. Verán al periodista de la principal cadena de televisión de Brasil decirle a Dilma que tiene 15 minutos exactamente, y después él va a consumir 1 minuto y medio o más en una pregunta que verán ustedes cuál es el tipo de respuesta que puede hacerse en 14 minutos, en 13 minutos que le quedaban a Dilma Rousseff. Pero esta pregunta grafica de una manera contundente ese periodismo que se comportaba de esa manera en las tapas favorables y negativas para cada uno de los candidatos. O tempo total dessa entrevista é de 15 minutos, como foi dos demais candidatos, e a gente procura reservar 1 minuto e meio, 1 minuto no fim, para que o candidato possa expor aqueles projetos que ele considera prioritários para o governo, no caso de ser eleito, ou no caso de ser reeleita, no caso de hoje. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, no seu governo houve uma série de escândalos de corrupção e de desvios éticos. Houve escândalo de corrupção no Ministério da Agricultura, houve escândalo de corrupção no Ministério das Cidades, no Ministério dos Esportes, houve escândalo de corrupção no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, houve escândalo de corrupção no Ministério do Turismo, no Ministério do Trabalho. A Petrobras acabou se tornando objeto de 2 CPIs no Congresso. A senhora sempre diz que todos esses escândalos foram revelados pela Polícia Federal e estão sendo investigados pela Polícia Federal, que é um órgão do governo federal. A questão que eu lhe faço é a seguinte: qual é a dificuldade de, desde o início, se cercar de pessoas honestas que lhe permitam formar uma equipe de governo
honesta e que evite esta situação que nós vimos de repetidos casos de corrupção. Não há uma sensação, não pode haver uma sensação no ar de que o PT descuida da questão ética ou da questão da corrupção? La pregunta que yo me hago es cómo consigue Dilma mantenerse equilibrada frente a esta forma de hacer periodismo. ¿Cómo pudo controlarse y responder a esta requisitoria casi policial, más que de carácter periodístico o político que se le formulaba? Al volver estaremos con el canciller del Uruguay, con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Mañana es fecha patria del Uruguay, 25 de agosto. Y Uruguay es protagonista de algo muy importante en estos momentos, con quienes podrán venir de Guantánamo, con quienes podrán venir al Uruguay desde Siria. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el criterio que está empleando el país presidido por José Pepe Mujica para llevar a cabo una tarea que determina que el mundo mire hacia Uruguay? Inmediatamente tras la pausa. Telesur Weekly Roundup. A recap of the past week's top stories. Watch it on telesurtv.net/English. En diciembre se cumplirán 111 años de la ocupación militar por parte de Estados Unidos de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Se trata de la base militar más antigua del gobierno de Estados Unidos en ultramar. Durante un siglo, el territorio que Estados Unidos ocupó mediante un tratado impuesto por la fuerza a Cuba funcionó como una base de la Fuerza Naval. Pero en 2002, tras el atentado a las Torres Gemelas, la base de Guantánamo cambió de función. El presidente George Bush decidió crear allí un campo de prisioneros para aquellos detenidos sospechados de tener vínculos con Al-Qaeda y el ejército talibán, capturados principalmente en Afganistán e Irak. La elección de Guantánamo para este fin no fue casual. Con la excusa de que Guantánamo no se encuentra en territorio estadounidense, Bush firmó una orden para autorizar al Pentágono a mantener prisioneros sin presentar cargos y por tiempo indeterminado. Es decir, violando los derechos de juicio previo que la Constitución de los Estados Unidos les habría otorgado de estar presos en territorio estadounidense. Se han multiplicado las denuncias y las evidencias de la aplicación de métodos de tortura contra los detenidos en Guantánamo. El presidente Barack Obama prometió cerrar ese campo de concentración durante su campaña en 2009. Sin embargo, Guantánamo continúa abierto y aún hay más de 150 hombres detenidos allí que llevan 14 años sin haber sido juzgados. La República Oriental del Uruguay, en un gesto humanitario sin precedentes, recibirá presos de Guantánamo en calidad de refugiados. El presidente José Pepe Mujica explica las razones. Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar. Revuélvase, si quiere traer la familia, todo lo demás. Así de sencillo. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Porque yo tuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos es eso. ¿Y se beneficia el Uruguay en todo eso? No se beneficia la humanidad. Hay banderas que hay que levantarla en la humanidad entera. Recibimos con mucho orgullo al canciller Luis Almagro. Esas últimas palabras parecen definirlo todo en el sentimiento de Uruguay frente a este tema de Guantánamo. Es definitivamente lo que nos ha movido a adoptar esta decisión. Una decisión que el presidente ponderó de una manera muy efectiva y muy ejecutiva, asumiendo la responsabilidad prácticamente en el momento que se la plantearon. Obviamente que Uruguay también tenía que hacer las gestiones correspondientes.